Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Martínez, estoy cursando sexto semestre de Sociología. La materia de la que hoy vamos a tratar, pues el video se llama Ruralidad y Transformación Social. El código de esta materia es 404015. La fase en la que vamos a trabajar, que estamos trabajando de esta materia es la fase 2, que es la construcción social de la ruralidad. Y vamos a manejar tres preguntas básicas. Digamos que hablando de la parte rural, lo puedo hablar de pronto como con conocimiento de causa, porque afortunadamente hago parte de una zona rural y toda mi vida he vivido acá, y digamos es dar del punto de vista también desde el contexto en el que uno también vive. Pero digamos que para arrancar con la parte de qué es lo rural, de acuerdo con el texto de Romero J. 2012, en estos trabajos, pues de acuerdo a Navy y Sevilla en 1981, es posible distinguir lo rural como una realidad de características propias y aisladas que al principio se contrapone a la realidad urbana. Como forma de evidenciar estas características que marcaban la polarización y sus relaciones, los autores identificaron y subrayaron 9 diferencias empíricas para el análisis de lo rural. Estas importantes diferencias son las siguientes. La primera, las diferencias ocupacionales. Dentro de lo que los autores hablan es que el espacio rural, desde su juventud, las personas se ocupan con los mismos tipos de actividades, como por ejemplo la cosecha y el cultivo. Significa que los hijos realizan las mismas tareas que hacen los padres. En la parte ambiental, los habitantes rurales sufren la influencia directa del contacto con la naturaleza y de las condiciones climáticas. Digamos que en esta parte es importante tener en cuenta que, digamos, cuando se habla de sufren, pues al final siento que es un término de pronto no que no está encajado, sino que la posibilidad de que nosotros vivamos en una zona rural nos da esa experiencia de tener ese contacto con la naturaleza, y siento que es un espacio lleno de tranquilidad y de armonía que, digamos que nosotros que hacemos parte de estas zonas rurales, lo disfrutamos muchísimo. La tercera es el tamaño de las comunidades. Entonces está la correlación negativa entre el tamaño de la comunidad y personas ocupadas en la agricultura. Entonces el tamaño es más pequeño comparado que en las zonas urbanas. 3. Continuando con el texto de Romero 2012, el cuarto aspecto habla de la diferencia en la densidad poblacional. Las densidades rurales son relativamente más bajas que las urbanas debido al cultivo, pues claramente es menos población en la zona rural que obviamente en la urbana. Se habla también, la quinta es la diferencia en la homogeneidad y heterogeneidad de la población. Los habitantes rurales tienden a adquirir características semejantes por desarrollar las mismas funciones, siendo más homogéneas, dado que no sufren los problemas de una intensa división del trabajo. Entonces, digamos, las tareas y lo que se desarrolla es muy similar. Las actividades que realizamos en el campo son como muy similares, y entonces tanto la población, digamos, adulta, como los jóvenes y los niños, digamos, como que se encaminan por por esas mismas tareas. La siguiente es la diferenciación, estratificación y complejidad social de los grupos rurales. Dado que tienden a ser homogéneos y de menor complejidad y sin funciones especializadas, el aglomerado rural presenta una estructura simplificada. Entonces, digamos que no se expande a diferentes actividades o estratificación, sino que todo pues, se maneja de manera como muy homogénea. La siguiente es la diferencia en la movilidad social. Hay baja movilidad social sobre el territorio. En lo rural, los hijos tienden a seguir la ocupación de los padres, como ya lo había dicho anteriormente, de acuerdo con el texto de Romero 2012. La siguiente es la diferencia en la dirección de las migraciones. Está como la parte unidireccional del campo, que es el centro de producción de excedentes. Para la ciudad vendría siendo el centro de consumo de excedentes, salvo del periodo de siniestros como ser epidemias, hambrunas y entre otros. Entonces, digamos que la parte rural se maneja un poco diferente. Y las diferencias en los ecosistemas de integración social. Entonces, los contactos personales establecidos entre los habitantes rurales
son inferiores a los urbanos debido a la baja movilidad y diversificación de los contactos, pero en otra contrapartida son más densos y menos efímeros, o sea, son más cortos. Entonces la diferencia entre lo rural y lo urbano tiene que ver mucho con la cantidad de la población, con las actividades que se desarrollan y pues digamos que sí hay digamos, una diferencia marcada. Para continuar con la siguiente pregunta, entonces vamos a hablar de cómo se construye socialmente lo rural. Dentro de esta pregunta, entonces revisamos el texto de Motijasevic, M. y Ruiz a 2013. Entonces, cuando nos habla de cómo se construye socialmente lo rural, habla de una construcción social compleja y multifacética, influenciada por diversos actores y procesos históricos. Subrayan la necesidad de enfoques interdisciplinarios para enfrentar los desafíos actuales del mundo rural y la relevancia de desarrollar políticas públicas inclusivas y adaptadas a las nuevas realidades rurales. A lo largo del tiempo, la ruralidad ha venido cambiando, entonces digamos que es como un proceso de transformación continuo en el que hay que empezar a implementar, digamos, otro tipo de términos, otro tipo de conceptos que encajen con esa evolución de la ruralidad. La definición del concepto rural dice que la noción de lo rural es la clave en la investigación social para delimitar territorios y formas de vida. Este concepto es dinámico y evoluciona con las transformaciones sociales, económicas e históricas de las que estaba hablando anteriormente, de que este proceso es un proceso de constante evolución. Factores que contribuyen a la construcción social de lo rural. Entonces, hay 3 factores principales que son la historia y la cultura, la economía, la política, los actores sociales, la globalización y la interacción rural-urbana. Entonces, cuando hablamos de la historia y de la cultura, estamos hablando de las tradiciones, costumbres y prácticas culturales de una comunidad que influyen significativamente en la percepción de lo rural. Esto continuando con el texto de Motijasevic, M. y Ruiz a 2013. La economía. Las estructuras en la parte de economía productiva son determinantes como lo son la agricultura, la ganadería y otras formas de producción que difieren de lo urbano. O sea, es distinto porque en lo urbano no se maneja la ganadería, no se maneja la agricultura. Las políticas, las estrategias de desarrollo rural, infraestructura y servicios públicos moldean las características y el desarrollo de las áreas rurales. Digamos que esta parte se aplica muy distinto a lo que es la parte urbana. Cuando hablamos de los actores sociales, entonces vamos a hablar de comunidades locales, agricultores, gobiernos, ONG y académicos que contribuyen a la construcción de lo rural. Cada uno tiene sus propias perspectivas e intereses, influyendo en las definiciones y prácticas asociadas a lo rural. Cuando hablamos de la globalización, que es el siguiente concepto, los procesos económicos globales también afectan la construcción de lo rural. La integración de mercados, las políticas neoliberales y las migraciones son ejemplos de factores globales que reconfiguran las dinámicas rurales. Y por último está la interacción rural-urbana, que es la relación y las interacciones entre lo rural y lo urbano que juegan un papel crucial. Estas interacciones influyen, digamos, la migración, el comercio, los intercambios culturales, que continuamente redefinen las fronteras y la esencia de lo rural. 3. Entonces, ya para terminar, la última pregunta está enfocada a ¿cuáles son los temas de estudio de la sociología rural? Estos temas de estudio están sacados del texto de Roberto Rinquelet, Rey, M.I. y Casivio, R. 2018. Entonces, se habla de 8 aspectos absolutamente importantes dentro de los temas de estudio de la sociología rural. Entonces, vamos a hablar de la desigualdad social y económica. La sociología rural examina las profundas desigualdades sociales y económicas que existen en el campo, incluyendo la distribución desigual de la tierra y los recursos, así como las diferencias en el acceso, por ejemplo, a los servicios básicos y a las oportunidades económicas. A veces, digamos, la distancia
para muchos de los administradores, digamos, de las alcaldías, cumple un papel en el que dicen, bueno, hasta allá que queda tan lejos, pues dejemos saber cómo se solucionan lo de los sus servicios públicos y sobre las oportunidades económicas. O sea, se tiene menos oportunidad incluso por el simple hecho de vivir aislados o vivir un poco lejos de la parte urbana. La siguiente es el desarrollo rural y la extensión rural. Hay problemáticas relacionadas con el desarrollo rural y esos procesos de extensión que vienen siendo discutidos en detalle. Y esto incluye la eficacia de las políticas de desarrollo, esa interacción entre los técnicos y los productores que de alguna manera empieza a generar como ese confrontamiento de la opinión de la experiencia con la parte técnica. Y ahí lo que hay que hacer es como una especie de negociación para que de alguna manera se lleguen a buenos acuerdos y se pueda manejar un desarrollo rural adecuado. El siguiente son las relaciones de poder y de dominio. Entonces se estudian las relaciones de poder entre los diferentes actores sociales en el ámbito rural, tales como los terratenientes. Entonces está la persona que, digamos, tiene sus fincas, tiene sus tierras y tiene a personas que trabajan para ellos. Sí, de alguna manera hay claro un poder y un dominio entre las personas que son dueñas de estos predios y los que trabajan para ellos. Y es una realidad que es muy evidente en las zonas rurales. El siguiente son las nuevas ruralidades. Entonces la nueva ruralidad se refiere a los cambios recientes que se ha tenido con el tiempo lo rural, como la diversificación de actividades económicas, la urbanización del campo y la migración rural-urbana. Esto viene pareciéndose ese fenómeno en el que hablaba anteriormente de esa transformación, en la que digamos que ya no se ve tanto que los hijos desempeñen tareas más de los padres, sino que se dedica uno un poco más al estudio y a otro tipo de actividades, de que también hay mucha migración hacia la zona urbana por cuestiones de trabajo, porque la rural no nos la presta, digamos, no hay muchas oportunidades. Entonces eso habla de esa nueva ruralidad, de que también personas que viven en la zona urbana, por cuestiones de tranquilidad, por cuestiones de respirar, entonces se vienen hacia estas zonas también y empiezan a generar urbanizaciones, pero también empiezan a generar cierto desplazamiento de las personas que habitan en las zonas rurales. Esto para continuar con lo estudio de los temas de sociología rural de Roberto Ringellet, pero también dando como un objetivo, digamos, una opinión propia de lo que, digamos, que uno ve que sucede a menudo. Los impactos de la globalización. Entonces la influencia de la globalización en las áreas rurales es un tema central. Está abordado como los procesos globales que afectan las estructuras económicas y sociales, como las comunidades rurales responden a estos cambios. Si bien es cierto, la globalización es un término, como lo hablábamos anteriormente, que ha sido importante como generalizarlo, pero que también, digamos, por la dinámica que manejan las zonas rurales, de alguna manera genera una afectación, y entonces no se está teniendo en cuenta los sectores rurales, sino que se generaliza y eso hace que las cosas no se manejen como de la mejor manera. Los problemas ambientales. Las cuestiones ambientales, incluyendo la degradación del suelo, la deforestación y el cambio climático, son abordados como problemáticas que afectan la sostenibilidad de las prácticas agrícolas. O sea, las zonas rurales han sido unas zonas profundamente afectadas por el cambio climático. Entonces, ¿qué pasa? Son zonas que están relativamente conservadas, pero que el punto es que no por el hecho de estar conservadas van a estar exentas de los fenómenos del cambio climático. Entonces, en nuestra zona rural, por lo menos en nuestra zona, ya se ve claramente la afectación del cambio climático, el cambio del clima, cómo nos ha venido afectando y cambiar un poco como esas estructuras que venían de muchos años atrás. Y aunque no somos comunidades que aportamos, digamos, grandes cantidades de contaminación, sí nos vemos afectadas por estos fenómenos. Ya para las dos últimas temas de estudio de la sociología están las transformaciones en la estructura agrícola. Entonces el autor, como ya lo habíamos dicho, Roberto Ringellet,
Analiza las transformaciones en la estructura agraria, incluyendo la modernización de la agricultura, la concentración de la propiedad de la tierra y la migración de los pequeños productores. Entonces, digamos que la agricultura ya no se maneja igual como se manejaba antes, ya viene como con otro tipo, con otros cambios, entonces eso también ha sido una transformación. Y por último, la identidad y la cultura rural. Se exploran las tensiones relacionadas con la identidad y la cultura rural, incluyendo la preservación de las tradiciones y formas de vida frente a las presiones modernizadoras y globalizadoras. Entonces, yo creo que eso es de lo más importante, poder mantener esa identidad cultural. Cuando se habla, por ejemplo, de comunidades afrodescendientes, cuando se habla de comunidades indígenas, pero sobre todo también cuando se habla de comunidades campesinas. Nosotros como comunidades campesinas con el tiempo siento que hemos ido perdiendo, y la intención no es esa, perder esa identidad, sino lograrla mantener y que de alguna manera también las comunidades campesinas sean reconocidas como esas comunidades que han sido supremamente importantes en el desarrollo no solo rural, sino también urbano del mismo mundo. Entonces, es darle como esa importancia a esas comunidades campesinas, pero sin dejar de serla y sin dejar de mantener esa esencia de lo que significa ser un campesino. Entonces, digamos que aquí termina como el análisis de las preguntas y mi aporte respecto pues de la clase de la fase 2 para la que se está haciendo el video. Muchas gracias.